Buenas tardes, estimada docente, compañeros y compañeras. El día de hoy hablaremos acerca del pensamiento educativo internacional y ecuatoriano en las diferentes etapas históricas, aborigen, colonial y republicana. En la medida en que el pensamiento educativo ecuatoriano está estrechamente ligado a la vida de la sociedad y particularmente al proyecto político de configuración de Estado-Nación, su abordaje no solo revela las dimensiones pedagógicas que históricamente le han atravesado, sino la posibilidad de su reconstitución y cambio, desde la particular mirada de la educación y sus posibilidades transformadoras. En dicho proyecto, a pesar de su débil reconocimiento histórico, es una importancia determinante la figura del maestro y la maestra como actores fundamentales en la edificación real e imaginaria de las bases de funcionamiento y proyección de la sociedad. Es, por tanto, objeto de estos textos contribuir a relevar la figura del docente y de su labor como artífice destacado de lo que llamamos Ecuador. Como primer punto tenemos la educación en la época precolombina. La etapa precolombina representa un periodo sumamente delicado de nuestra historia, pues abarca desde el temprano paleolítico hace 10.000 años o 12.000 años atrás, hasta la caída del Imperio Inca en el año de 1532 a.C. A ello se suma la gran heterogeneidad de pueblos y culturas que habitaron nuestro territorio, algunos poco desarrollados en cuanto a la organización social y a su nivel de cultura material y otros notablemente más avanzados. Ahora bien, la pregunta clave a nuestro propósito: ¿tenían instituciones educativas los pueblos precolombinos? Sí, claro. Remontándonos un poquito más a la historia, la América precolombina, recordemos muy bien que comprende antes de la llegada de Colón sobre las tierras que eran habitadas por los mayas, los aztecas y los incas. Sobre todo aquí nos estaremos enfocando en lo que es la educación, en el imperio de los incas, también llamado el Tahuantinsuyo, el cual se asentaba en las regiones andinas del Perú. Cabe mencionar que dicha civilización incaica superó a la azteca en su extensión geográfica y organización política. De hecho, en el siglo XV la influencia incaica se extendió hasta el norte por toda la costa hasta el Ecuador. Ya. En cuanto a esto, la educación en el sistema educativo inca, Manco Cápac y Mama Ocllo fundaron la capital del imperio, y lo primero en hacer fue adoctrinar y hacer el bien que el Padre Sol mandaba. Es decir, la educación se basaba un poquito más en lo que es la adoración al sol. Recordemos que éramos politeístas, creíamos en varios dioses y uno de ellos era el sol. Sobre todo el imperio inca adoraba lo que era más al sol. Por otro lado, también el sistema educativo instruía en urbanidad, compañía y hermandad. Eso quiere decir que estaba más basado en lo que es grupos sociales, en compañía y en crear en sí lazos que afiancen o que integren para la subsistencia de alimentos, de diferentes, se podría decir como ahora lo decimos, las mingas y todo esto. Por otra parte, Pachacútec dio el impulso extraordinario para la educación, ya que se dio el aumento de maestros e impulsó la enseñanza de la lengua del Cusco. Bueno, entonces ya desde este momento ya comenzamos a notar que ya se daba la enseñanza de otra lengua. Es decir, muchos pensarían, qué sé yo, que aquí no había la educación, que qué sé yo, que Colón instaló la educación, pero no, aquí también ya teníamos un sistema de educación bien preestablecido. Por otro lado, los amautas, eran encargados de la educación en el encanto de las personas nobles y de los incas. Ellos enseñaban los preceptos religiosos, los conocimientos políticos, históricos y el manejo de los tipos.
Si no recordamos qué era el quipu era un conjunto de cuerdas, el cual la combinación de nudos, tamaños y colores servían para guardar memoria de ciertos hechos. Por otra parte, también los objetivos de la educación sí eran muy diferentes a los de ahora. No se basaban en construir, en planificar, también se basaban en tres principales, el cual uno de ellos era las clases eran sobre funciones del gobierno, el manejo de equipos y las normas morales. Por otra parte, tenemos el conocimiento sobre la religión. Recordemos que para esta época no se instauró la religión católica, es decir, no estamos hablando de lo católico, de la fe ni nada de esto, más bien estamos hablando de la religión al sol, y sobre todo recordemos que antes del sometimiento colonial, también recordemos que aquí ya vivíamos una pequeña revolución entre las diferentes culturas que ya habitaban América, tales como son la maya, la azteca. Es por ello que se daba lo que es la educación militar y física también, que preparaban a los demás para combatir en estas confrontaciones. Bueno, pues por último también podemos alegar que la nobleza recibía una eficiente preparación, y los cursos, de hecho, de graduación solo en varones, las mujeres estaban excluidas aquí. La educación de los varones duraba 4 años y se podría cogerse o tomar cursos de hidráulica, arquitectura, estadística, economía, etc. Bien, en sí las comunidades prehispanas, tanto mexicanas como nahuas y mayas, son complejas y de las cuales se conoce lo básico, que es muy poco, tanto en su aspecto estructural, social, como en lo educativo. Esas comunidades tuvieron un desarrollo progresivo y excepcional. Construyeron sociedades con gran poder basadas en una estructura educativa rígida, clasista, pero que funcionaba y formaba personas útiles para las necesidades que en la sociedad se presentaban. Adelante, compañera. Por otra parte, también podemos ver que el nivel intelectual o de las diferentes culturas mayas y aztecas eran diferentes, ya que el nivel intelectual de los incas fue inferior al que de los mayas y aztecas. Entonces es por ello que se daba este desbalance y sometimiento. Por otra parte, también podríamos decir que estaban los incas muy lejos no los incas, en especial lo que son las culturas precolombinas, estaban un poco lejos de poseer la estructura jeroglífica y pictórica de los aztecas. Entonces sí había se podría decir una cierta jerarquía entre esas culturas precolombinas. También podemos decir que la educación en esta época era obligatoria. Las chicas eran educadas por sus madres en casa para realizar las tareas del hogar. Solo las nobles podían ir a aprender a una especie de monasterio donde vivían hasta el momento del matrimonio. Para los chicos habían 2 tipos de escuelas, que era la Tipocay y la Calmecac. Bien, ahora hablaremos acerca de la importancia de las culturas precolombinas. Bueno, tal como lo dije anteriormente, la importancia de la cultura precolombina fue algo muy esencial para lo que es la educación, que varios sabios y especialistas alcanzaron conocimientos notables de matemáticas y astronomía. Es decir, nosotros ya teníamos, aquí ya se instauraron sistemas educativos, tal como lo dije con anterioridad, no era algo que viene siendo nuevo, que en estas culturas precolombinas no existía la educación, solo cazaban, no, sino ya existían lo que son las matemáticas, la astronomía, la medicina ancestral, y existía todo esto. De hecho, es más, fue muy importante este impacto, ya que a la llegada a la colonización, ya se fusionaron estos saberes ancestrales. Bien, ahora hablaremos acerca de la educación colonial.
La educación en época colonial se caracterizó por ser de acceso exclusivo de las élites, descartándose a los indígenas que no recibían ninguna enseñanza y no tenían ninguna perspectiva de participación social o política. A cambio de conceder a la corona española el derecho de conquistar y colonización de América por medio del patronato real, el papado comisionó a los reyes católicos la evangelización de los indígenas. Pues bien, en lo que respecta a las primeras letras, en 1552, el padre Francisco de Morales, custodio del convento de San Francisco, fundó el primer centro de enseñanza de Quito con el nombre de San Juan Evangelista. ¿Cómo fue la educación en la época colonial? De acuerdo con lo que es la educación colonial, como ya lo sabemos, remontándonos a la historia, se colonizó, lo que es la América Latina. Es decir, Colón ya llegó aquí, se instauraron, sobre todo, algo muy importante que poco a poco se fue introvertiendo en diferentes aspectos de la vida cotidiana, y uno de ellos la educación. Es decir, la fe religiosa ya instauraba una parte de lo que es esto. Por ejemplo, en los métodos de enseñanza, hasta la escritura cambió. Recordemos que en el Imperio Inca, tal como lo dije, tenían diferentes dialectos, su sistema de escritura era mediante rayas, en tablillas o bastones, pero ya luego cuando vino Colón ya se podría decir se instauró todo esto. Igualmente adorar al sol era algo como que se podría decir que las personas que colonizaron dijeron como que esto es una adoración al diablo, esto es algo poco religioso, porque recordamos que ellos adoran a Dios. Entonces esto fue un impacto en sí en la educación. ¿Por qué? Porque tal como lo dije, ellos adoraban al sol, incluso tenían un templo de adoración ubicado en el Panecillo de Quito. Entonces esto funcionaba como observatorio astronómico, y a través de eso también hacían sus estudios, por ejemplo, de la hora meridiana. Pero a través de la colonización, ya la educación fue impartida por lo que es el clero, el cual era encargado de evangelizar esto. Es decir, se implementa la religión de una manera extremista en la educación, y se basaba en sí en catequizar. Y otra cosa también que se implantó mediante la llegada de Colón es el idioma. Recordemos que el quechua, entonces, cuando estaban habitando el territorio ecuatoriano, ellos tenían esta lengua, y de hecho habían más lenguas aquí en lo que es la parte del Ecuador, pero en sí se generalizó la lengua quechua como el idioma oficial del Imperio Inca, pero a través de la llegada de los españoles y jesuitas, la cultura se divulgó y se implantó como radical el idioma español. Continuamos. ¿Cuáles son los primeros colegios en la época de la educación colonial? Bueno, los primeros colegios, se podría decir, en la educación colonial, tal como lo dije, era llevado por el clero. Por ejemplo, en 1535, en Quito, la congregación de franciscanos creó la primera escuela elemental y práctica, la cual era para enseñar a leer y escribir la lengua castellana, el canto, el baile y algo muy esencial, que es a manejar el arado con bueyes y a cultivar. Es decir, se basaba más en una educación para contribuir a la cosecha, a la producción. En otro ejemplo también de los acontecimientos de la época colonial, se da en 1552 con la congregación de los franciscanos del Colegio de San Andrés, la cual se convirtió en
en sí se podría decir para suficiente capacidad para la aldea española. Funcionó durante 30 años este colegio. Por otra parte, partiendo desde otra congregación, en 1581 en Quito, los agustinos en especial crearon los San Nicolás de Tolentino. Este fue un colegio de San Andrés que pasó a manos de los padres agustinos y le cambiaron el nombre. Entonces aquí vemos con diferentes congregaciones se da este cambio. Educación, igualmente recordemos que en esta época no duraban mucho las instituciones educativas, ya que era algo un poco basado en privilegios, a pesar de que muchas personas, lo que se podría decir una cierta estabilidad, sobre todo en esta época, una posición sobre la sociedad. Por ejemplo, hablemos de las mujeres, en esta época la educación no era sobre medicina, no era sobre matemáticas, sino más bien era enfocadas a labores y a oficios. En eso también puedo hacer énfasis de lo que está hablando esta compañera, que también tenemos unos ejemplos como de nuestros abuelos, de nuestros padres, más serían nuestros abuelos, que muchos de ellos no podían acceder antes a la educación, ya sea porque no tenían los recursos necesarios, o a lo mejor los padres estaban con una idea cerrada, la cual decían que era mejor trabajar que el ir a la escuela. Y no es solo algo de antes, sino eso, muchos de los casos hasta hoy en día se ve que hay muchas personas que a sus hijos prefieren tenerlos trabajando que estar estudiando, porque dicen, es que ¿de qué te sirve estudiar si tú trabajas, ganas dinero, y estudiar no haces nada? Entonces eso es algo que para mí yo creo que se sigue dando, no hemos parte de esa época aún sigue con nosotros. Sí, sobre todo recordemos que esto se dio a través, esto más bien vendría a ser un poquito más del recorrido, cómo daba la educación desde épocas, se podría decir, desde la republicana, pero en sí ha sido siempre una realidad educativa, la cual ha rechazado el acceso a ciertas personas a la educación. Por ejemplo, en esta época colonial, recordemos que estábamos en un sometimiento, que tenían que implantarse la religión católica sí o sí, y por ello se dieron varias disputas, actos violentos, se podría decir violación a los derechos humanos para las personas que habitaban aquí en el Ecuador. Entonces por ello es que el sistema educativo igualmente seguía siendo, era mucho más un privilegio de lo que vendría siendo en la época republicana. Y al igual como instauró la compañera, en sí se podría decir que este pensamiento que recalca viene desde hace muchos años atrás, porque es una realidad. Siempre ha habido lo que es la deficiencia económica y este tipo de cosas que imposibilitan, por más de que hoy en día hay un libre acceso a la educación. Sobre todo recordemos que el acceso no es tan libre, porque para la educación de tercer nivel el acceso no es libre, pero para la educación básica y para el bachillerato sí es de acceso libre. Entonces, pero igual a veces hay cosas que imposibilitan el desarrollo de estas mismas actividades, y esto podría contribuir de acuerdo a esa idea. Continuamos, muy buena la reflexión. ¿Cómo eran los métodos que impartían los jesuitas en la educación? Entonces trataron de quitar todos estos pensamientos que ya tenían los incas, trataban de quitarles su religión. De hecho no trataron, a la final se podría decir se dio una globalización
porque el día de hoy ya no es mucho como que más nos apoyamos en lo que son las doctrinas españolas, o lo mismo de la métodos que compartían los jesuitas, fueron un poco más, se podría decir, muy radicales en cuanto a la implantación y la colonización, porque ellos ayudaban a las élites que eran formadas por españoles y criollos. En el caso de Ecuador, para la doctrina formativa, es decir, se impartía enseñanzas, partían y tenían grandes, se podría decir, grandes bases en sus orígenes familiares y en sus inclinaciones políticas y obviamente religiosas. Es decir, se trató de implantar sí o sí todos sus pensamientos y quitarlo, pero bueno, fue algo así como que muy radical. Es más, ahora son muy juzgadas estas posiciones, porque solo partía en sí de enseñar todos sus ideales para cambiar este pensamiento. Igual recordemos que estábamos implementando en sí lo que era el español para completar este proceso de colonización. Se cabe recalcar, y siempre dentro de este tema hacernos la pregunta, cómo consideraban los españoles a los indígenas. Bien, desde mi punto de vista, eran considerados como súbditos, eran libres del rey y por lo tanto eran diferenciados de los negros esclavos. Ellos tenían obligaciones, pero también derechos que les otorgaban los reyes de las Indias, si bien eran considerados como menores. Es más, se definió a los indios como república, según el modelo de los españoles. No sé si cada una de ustedes quiere aportar su idea para que quede más claro el tema. Sí, claro. De hecho, en esta revolución que se dio por implantar, se podría decir sobre todo la fe española, fue que ellos no reconocían se podría decir a los incas, a las personas que habitaban aquí, no las reconocían como personas, sino más bien las reconocían como objetos, como esclavos, como personas que les iban a servir a ellos, porque netamente los veían como una clase inferior. Entonces siempre los vieron como inferiores al momento de tener en cuenta sus ideales, su política, su educación, sus derechos. Siempre estaban como inferiores, sus lenguas eran inferiores, sus creencias inferiores. Entonces, yo creo que la palabra correcta para definir cómo veían los españoles en aquellos tiempos a los incas era como inferiores. Bien, ahora daremos paso al tema de la educación durante la etapa republicana, siglo XIX, donde hablaremos acerca del sistema lancasteriano. Luego de las campañas independentistas que culminaron con la batalla de Pichincha en 1822, los territorios de la colonia real, Audiencia de Quito, formaron parte de la Gran Colombia por el corto lapso de 8 años, pues rota la unidad colombiana en 1830, pasaron a conformar la actual República del Ecuador. De la etapa gran colombiana, el Ecuador heredó el sistema educativo lancasteriano, oficializado por el Reglamento de la Instrucción Pública, expedido el 6 de enero de 1822. En adopción de este sistema, nuestros antepasados y predecesores se sumaron a una corriente de alcance mundial en el campo educativo. Ahora hablaremos acerca de cómo era la escuela lancasteriana. El tema lancasteriano se podría decir que era basado más bien en un sistema que ahora lo llamaríamos tradicional, basada en el maestro, en el cual solo se rige en normas, leyes e instrucciones para guiar al estudiante. Se podría decir un poquito más el cognitivismo y el tradicionalismo. Por ejemplo, también se detallaba que la memoria era algo
algo esencial para esto. Es decir, que no se ponía en prueba otras habilidades cognitivas y se dejaba de lado. Simplemente se basaba en sí en una limitación a la lección diaria. Es decir, por ejemplo, este sistema era como que veíamos un tema, lección, veíamos otro tema, lección. Entonces se basaba solo en un sistema de notas y mucho se podría decir monitores, algo muy instaurado. Sin embargo, también como que este sistema lancasteriano seguía teniendo e implementando lo que es la fe católica. Entonces las lecciones eran repetitivas y memorísticas y también se basaba dentro de una dinámica catequista, lo cual conlleva decir que era un sistema totalmente tradicional. No olvidarnos que en el sistema lancasteriano, en cuanto a la educación, el maestro solo se dirige hacia sus estudiantes para instruirlos de una manera tradicional. En cuanto al sistema mixto, el maestro empieza a dividir por grupos a sus estudiantes. También en el sistema lancasteriano no existían lo que son los criterios de graduación en los niveles de aprendizaje, mientras que en el sistema mixto la escuela se organizaba en clases graduadas. Es decir, que este sistema lancasteriano tenía un método de enseñanza muy tradicionalista. No le daban acceso al alumno para que él se pueda desenvolver en sus propios aprendizajes. Ahora continuamos. ¿A partir de qué presidente se reforzó la escuela lancasteriana? Para explicar este paso, recordemos un poquito de historia. Bueno, en la época republicana, Ecuador, aproximadamente en 1830, se formó como una sola república. El general Juan José Flores, el cual fue el presidente del Ecuador en aquel entonces, dejó de lado la educación. Tal vez para él no fue tan importante porque tuvo muchos méritos y actitudes militares, pero se podría decir dejó de lado la educación, no le importó la educación, y por ello fue que esta permanencia dio paso, se podría decir, a una escasez de alumnos con bajos recursos. Entonces ya desde aquí viene, tal como planteaba Angie, estos pensamientos afectaba muchísimo y tenía un impacto en lo que es la educación, porque muchas épocas decían como que se guiaban más al oficio antes que a la educación, y de hecho en aquel momento esta educación se regía a eso, es decir, obligaba a las personas que querían estudiar a eso. ¿Por qué? Porque había escasez de estudiantes, escasez de bienes, escasez de materiales para fomentar lo que es una educación, se podría decir entre comillas, entre privilegios, y por ende también esta misma fue parte de una sociedad privilegiada, porque muchas personas no podían asistir a clases, no podían comprar, también recordemos que aquí también la escuela, ellos eran prácticamente pagados porque no había una cierta inversión en la educación. Entonces, esta visión administrativa, no solo en la educación, sino en otras partes económicas, ocasionaban las pobrezas en las familias. Entonces, no podían, se podría decir subsidiar el estudio de sus hijos, y desde aquí sobre todo, y para atrás de esa historia, es lo que viene siendo muchas historias que nos han comentado que no pude estudiar porque era mejor tener un oficio en aquel momento. De hecho era mejor porque, de hecho, las mujeres en esta educación también se les orientaba un poquito más al oficio antes que al aprender matemáticas, aritmética, ser doctoras, ingenieras.
Entonces, esto eran las limitaciones de la educación en aquellos tiempos. Por otra parte, sí, tal como dijo la compañera, el presidente que instauró también el sistema lancasteriano, ¿verdad? Fue Vicente Rocafuerte, que fue el segundo presidente de la República. Es decir, ya con experiencias de los anteriores gobiernos, él instauró un poquito más, se pudo decir, tomó ya ideas de otros países para implementar en lo que es la educación. En sí, parte a parte, mejoró lo que es la educación pública mediante decretos legislativos que promocionaban una educación fiscal, con fondos fiscales, con fondos del Estado, y sobre todo se dio una gran implementación a la mujer en esta educación, ya que antes para las mujeres la educación era prohibida, prácticamente era prohibida, o solo las mujeres muy privilegiadas podían acceder a ella. Entonces, la cual significaba una mínima parte de la sociedad ecuatoriana. Entonces la mayoría quedaba fuera del sistema educativo. Entonces, pero igualmente aquí también seguía siendo, se podría decir, la educación un privilegio, porque tal como lo mencioné, se daba estas ciertas distancias entre economía y educación. Por otra parte, también no solo instauró este modelo, sino también Vicente mejoró una biblioteca nacional, fundó una imprenta destinada a la creación para libros de escuelas. Entonces, desde aquí llega lo que es la distribución de libros. Veamos cuántos años han pasado para la distribución de libros, siendo esta como que se podría decir uno de los primeros materiales didácticos implementados en la educación, lo cual también es un paso muy fundamental que hasta el día de hoy es un complemento para la relación enseñanza y aprendizaje. Esta época también es importante abordar acerca de los sistemas simultáneo y mixto, que ellos también permanecían atados al memorismo, aunque asignaban algún lugar al juicio y al razonamiento de los niños. El control disciplinario era estricto y la dinámica de premios y castigos seguía siendo la norma. Explique qué eran los métodos simultáneo y mixto. El método simultáneo y mixto ya hacía referencia más, se podría decir, que a involucrar las destrezas que deberían formar los estudiantes, que va mucho más allá de la memorización, sino va a la obtención de conocimientos, al razonamiento, a la aplicación del juicio, de la lógica. Por ejemplo, aquí también el maestro ya subyace como un sujeto que se dirige a todos los alumnos, también en diferentes grupos. Por otra parte, de estos sistemas educativos de estos tiempos es que la autoridad pedagógica del docente era como que respetada. El docente, recordemos que en épocas de tal vez nuestros padres, nuestros abuelos, el docente era la figura más respetada de todo el salón, y de hecho no sé si muchos nos han contado que de hecho el uso de fuerza estaba permitido, o era como que algo normal, o a veces mismo decían como que sí, pégale nomás a mi hijo. Entonces se veía como una autoridad suprema. Entonces aquí también el docente era esta cierta figura que generaba miedo, pero a la vez ya seguía siendo un sistema educativo tradicionalista, pero con una nueva implementación que es el razonamiento y el juicio. Es decir, ya no solo se basaba en decir una pregunta con dos verdades, sino se basaba en decir preguntas con criterio y con razonamiento. Referente a lo que la compañera acaba de decir sobre los maestros que se podría decir que les siembran un miedo a los estudiantes,
debemos también de acotar que, bueno, esto no se ve mucho casi pues se podría decir en maestros que son así como que son jóvenes o que están recién en esto del mundo de la educación, pero sí aún se sigue viendo esto, más que todo los maestros que tienen así ya años trabajando, entonces son como que ellos aún adoptan todavía ese modelo tradicionalista de que a los les siembran miedo a los estudiantes, como lo dice la compañera, pero está claro que hoy en día esto en la educación es totalmente prohibido. Esto no se puede dar bajo ninguna circunstancia y de igual manera se podría decir que es un delito en sí, pero en estas épocas, en esencial, en la República y anteriores épocas, el maestro era como que era normal, era normalizar un acto de violencia del maestro hacia el estudiante, violencia física, violencia verbal y violencia psicológica. Era normal, de hecho, nadie reclamaba, nadie denunciaba, o era un hecho ya totalmente normalizado y estereotipado en la sociedad. Ahora ya no, obviamente, sí, claro, yo creo que algunos docentes tal vez se quedaron con esta huella, pero ya es un delito y un acto totalmente, se podría decir, brutal para la sociedad educativa. Entonces ya no es como que muy generalizado o muy normal, no, y de hecho no es para nada normal el día de hoy, pero antes sí lo hacían ver como algo normal, de hecho un método de enseñanza para implantar, se podría decir, más respeto y verse el docente como figura suprema a la cual se le debe escuchar y del cual se debe aprender. El control disciplinario era estricto, totalmente estricto, y se llevaba por un cierto en el conductismo, ya que esta enseñanza se basaba en premios y castigos. Muchas veces, tal como lo dije, no sé si nos han contado nuestros abuelos que dicen, una vez no hice la tarea y el profesor me dio con la regla en las manos. Entonces, esto era como que un sistema de recompensas y penalizaciones. Bueno, ¿a cuántos no nos ha pasado estas anécdotas? Y bueno, de hecho, en lo que es el proceso de educación, los docentes siempre se manifestaban con esas explicaciones a sus estudiantes, donde existía lo que es el golpe, donde existía lo que era memorístico, y pues bueno, dentro de ello, en vez de ayudar a que el estudiante progrese, más bien lo traumaban, porque lo sacaban de todo ese entorno social donde el niño tenía que desarrollarse y poner en práctica todas sus etapas de desarrollo. Es muy importante tratar que con esa nueva educación el alumno se innove día a día con todos estos conocimientos, que el alumno no se sienta aturdido, que el niño no se sienta menospreciado, no, más bien crear para él un ambiente sano con mucho dinamismo. Bien, continuamos. La educación en el siglo XX. El siglo XIX se cerró con una de las disputas más recordadas en la historia del Ecuador, en la que los bandos conservadores y liberales pugnaban por imponer su modelo social e ideológico al conjunto de la nación. En 1895 triunfó la revolución liberal, a cuya cabeza se colocó el general Eloy Alfaro. Perdieron pues su tradicional hegemonía los grupos conservadores y clericales, la que les había pertenecido desde los tempranos tiempos coloniales. En el campo educativo, la secularización de la enseñanza fue uno de los propósitos principales del liberalismo. Y en la consecución de este fin, desde 1901 el general Alfaro dio inicio a la fundación de los institutos normales pedagógicos, que es donde se formarían los nuevos maestros laicos. ¿Cuál es la función que debe cumplir la escuela?
Sí, desde una concepción, se podría decir, constructivista para la sociedad misma, la función de la escuela es formar a estudiantes no solo con conocimientos en las distintas áreas, no solo enseñarles lengua y literatura, no solo matemáticas, ciencias sociales, sino la educación va mucho más allá de esto. Es decir, las escuelas deben formar seres humanos sensibles que tengan ciertas normas del buen vivir que ahora se implantaron, tengan una buena relación con las demás personas, se deben implantar, deben sí la escuela enseñar con más creatividad, con diferentes, se puede decir, estrategias para así mejorar el desarrollo de una sociedad mismo en sí, motivar sobre todo motivar al estudiante a ser un mejor para él mismo y para la sociedad, y asimismo pueda contribuir a la misma. Y una frase que escuché en el documental o película, La educación prohibida, fue muy alarmante, que escuela no es sinónimo de educación. Entonces eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque la escuela es solo un espacio físico, es decir, es una aula, son unas sillas, un patio, pero eso no es sinónimo de educación, sino educación también las implantan el docente y por parte de los mismos estudiantes. Entonces, esto también hay que tener muy en cuenta al momento de decir cuál es la función de la escuela. La función de la escuela es solo en sí llenar un espacio físico, pero la función de la educación es llenar un espacio interior también, para construir cosas al exterior. Bien, continuamos. No sé si nos puedes explicar en esta época cómo era la educación de las mujeres durante este siglo. Sí, la educación de las mujeres durante este siglo se concentraba en las labores que eran consideradas propias para su sexo. Quería decir como que un poquito de esto las menospreciaban antes al sexo femenino, entonces lo cual se caracterizaba que las labores que ellas debían realizar acorde para su educación eran como tejer, bordar, rezar o interpretar algunos instrumentos u otras que estén encaminadas a formarse esposas y madres. Se puede decir que antes era como que las mujeres venían con su propio, venían con su destino en la mano, el cual era de que tenían la posibilidad de estudiar, así como mi compañera lo dijo en veces, pero era dependiendo a las clases sociales y las personas que no tenían estos privilegios de poder asistir a la escuela, lo que era casarse, formar una familia y ser ama de casa. Y lo que vemos hoy en día pues es muy distinto, porque hoy en día hay mujeres que son doctoras, arquitectas, ingenieras, un sinnúmero. Las mujeres han ido evolucionando con el tiempo, y la educación también ha ayudado que esto pase, que las mujeres no se queden solo en el formar una familia y tener hijos y ser ama de casa. Ahora hablaremos acerca del método de Froebel. ¿En qué consistía? El método de Froebel consistía en que él veía al niño como alguien bueno por naturaleza. Es decir, que la educación, en consecuencia, debía permitir el florecimiento de sus virtudes innatas y naturales, de una moral. Ahora, ¿cuál fue el aporte de Froebel hacia la educación?
En cuanto a la influencia de la pedagogía de Froebel, tenemos que Froebel fundó un jardín de infantes. Se estableció en el colegio San Vicente, el cual se mantenía solo en la enseñanza parvularia. ¿En qué se apoyaba la pedagogía pestalozziana? Explíquenos. La pedagogía pestalozziana se apoyaba en las lecciones de cosas consistentes en el uso de objetos externos, es decir, como piedras, plantas, metales, telas, etcétera, que generen aprendizajes sensoriales y experienciales. Él decía que su pedagogía era que el niño aprenda a través de las sensaciones, de los objetos que él puede visualizar y entre otras cosas más. Adelante, compañera. Desde mi perspectiva también es como que ese aprendizaje que la compañera nos acaba de hacer notar es que aquí también ya se implementa o se da a conocer las teorías vygotsquianas, que por ejemplo decía que el niño aprendía mediante la sociedad y también ya tenía conocimientos previos de esto. Entonces es muy necesario, fueron muy necesarios estos aportes, ya que siempre están en constante, se podría decir, en constante evolución y manteniendo una realidad relativa. Ya que haciendo, tal como lo dije, adaptaciones a la teoría de Vygotsky es un punto fuerte, ya que el niño aprende mediante la sociedad y mediante los objetos y contextos de la sociedad. Ahora continuaremos con la educación indígena desde los tiempos del liberalismo. Desde temprano la incorporación del indígena al conjunto de la nación se asumió como un problema de orden civilizatorio y la escuela se perfiló como uno de los medios para viabilizar su solución. En este sentido, ya en 1871, el gobierno conservador de García Moreno creó la primera escuela normal para maestros indígenas, lamentablemente de corta vida y escaso impacto. En tiempos del liberalismo se tomó una medida similar, una vez que en agosto de 1895 un decreto especial disponía la apertura de escuelas especiales para la educación indígena. ¿Quién creó la primera escuela normal para maestros indígenas? Argumente. La primera escuela normal para maestros la creó García Moreno en 1871. Y justamente en esta época se dieron lo que son las misiones pedagógicas y alemanas. No sé si nos acordamos un poquito de cuáles eran estas tres misiones alemanas. Respondiendo a la anterior pregunta, también tenemos que tener en cuenta que cómo fue la educación indígena desde los tiempos del liberalismo. También nos dice que se dieron las escuelas prediales que debían funcionar en las haciendas donde los propietarios pudiesen recibir 20 o más niños entre sus jornaleros o dependientes. También nos dice que en todo caso las escuelas prediales fueron muy escasas y lo más común era que la mayor parte de niños indígenas no recibieran escolaridad alguna. Con respecto a nos dice que hubieron tres misiones alemanas. La primera llegó a Colombia en 1872 con el fin de reformar y reestructurar la enseñanza primaria y normalística. La segunda, en 1926, tuvo como propósito la reestructuración de la formación del maestro y la dirección de los institutos pedagógicos para varones y señoritas. El tercero tuvo como objetivo el desarrollo de la enseñanza primaria mediante la capacitación del profesorado con el apoyo de guías y el material didáctico. Explícanos qué es misión pedagógica alemana.
Bueno, la misión pedagógica recoge las experiencias de algo que se inicia con un diagnóstico amplio y consiste y consciente de la problemática que caracteriza el sistema educativo y que cristaliza en una serie de actividades encaminadas para suprimir las fallas detectadas. Bien, como último tema, trataremos acerca de la escuela activa. ¿De qué se trata la escuela activa o la escuela nueva? Bueno, la escuela activa o escuela nueva, como se llama, es la escuela de la acción, del trabajo de los alumnos guiados por el maestro. Son ellos quienes investigan y procesan la información, responsabilizándose conjuntamente con el proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero bueno, en fin, directa o indirectamente, la influencia de la escuela nueva continúa presente en la formación de los docentes ecuatorianos. Nombres como los de Piaget, Montessori y otros más se familiarizan con la educación en el país hasta nuestros días. Muchos de los modelos pedagógicos son deudores de estas ideas. Gracias. Bien, para acotar acerca de la escuela nueva activa, también se la puede considerar como un modelo que transforma a la escuela convencional, centrada en el proceso de aprendizaje en el estudiante. Este modelo es transformador en varias dimensiones, ya que promueve un aprendizaje activo, participativo y personalizado. Dentro de ello facilita lo que es el manejo de diferentes ritmos de aprendizaje en el aula y promueve un cambio en el rol del docente, que tradicionalmente es transmisor de información, hacia un rol de mentor y facilitador. Adicionalmente, busca una mayor integración de la escuela con la familia y la comunidad. De esta manera, la escuela nueva ha servido mucho para inspirar las reformas educativas a nivel mundial. Un resultado muy relevante en términos de equidad es que el resultado académico de estudiantes en nivel socioeconómico 1 que estudian con escuela nueva es mayor que el de estudiantes de nivel socioeconómico 2 que estudian en una escuela tradicional. Este hecho estaría indicando que la escuela nueva logra, por decirlo de alguna manera, compensar las limitaciones iniciales ocasionadas por bajo nivel socioeconómico. Asimismo, de acuerdo con el desarrollo de la educación, el programa de escuela nueva es uno de los 3 mayores logros de nuestro país. Bien, finalmente, a manera de conclusión, creemos, y bueno, pues dentro de ello, con el análisis que hemos desarrollado en todo nuestro tema, el Ecuador posee un rico patrimonio de ideas pedagógicas que no es cultivado en acción formativa, en razón de la carencia de una propuesta de modelo pedagógico nutrido, también de los aportes nacidos en el territorio ecuatoriano. Es indiscutible el caudal de conocimientos en el ámbito pedagógico del país, por lo que es necesario realizar una labor que eleve, explore y fomente el potencial cultural del pensamiento nacional a nivel de la pedagogía. Ahí está la importancia de analizar y reflexionar sobre el valor de algunos planteamientos pedagógicos vigentes que de hoy en día son de ilustres personajes de la nación y de la cosmovisión andina, referentes para configurar una educación de país con valores de justicia social, civismo, solidaridad, convivencia armónica, respeto, responsabilidad, cooperación, unidad, libertad y desarrollo de competencias o aptitudes. Muchas gracias.